Más preámbulos, los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. De manera providencial, ayer me comunicaba con un pastor y amigo y me decía, me mandaba la imagen de la invitación de su iglesia. Mateo, capítulo 6. Versículo 25 al 34, también iba a predicar eso. Y digo, bueno, estamos en el espíritu, ¿viste? Y empezamos a hacer bromas acerca de qué podía estar diciendo cada uno, pero estoy expectante. Voy a volver a casa y en la semana voy a escuchar a ver qué dijo este hermano. Porque me encantó el pasaje. Si usted lee en su casa, hágalo, capítulo 5, 6, 7... de Mateo es la única predicación expositiva del Señor Jesucristo que está registrada en los Evangelios. No hay otra predicación. El Sermón del Monte es el único sermón que tenemos disponible acerca de lo que el Señor enseñó a sus discípulos, y eso es precioso, poder verlo de esa manera. Capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer, luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Es en ella que buscamos, Señor, tu consejo y la confianza de saber de que por medio de ella tu iglesia es edificada. Tu iglesia es instruida en tus verdades. Tus hijos son santificados, como cantábamos recién. Estamos siendo santificados, y el medio que tú utilizas para ello es tu palabra. Te damos muchas gracias por tenerla con nosotros esta mañana, poder exponerla juntos, Señor. Rogamos que así sea para con tus hijos, que tu Espíritu Santo la aplique para santificación, Padre, y si hay corazones aquí que aún no te conocen, rogamos, como siempre, Padre, que tengas misericordia y les muestres el amor de Cristo en el Evangelio. Señor, gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es preocuparse? Uno sabe, ¿no? Cuando le preguntan ¿qué es preocuparse? Bueno, ya la misma palabra habla de eso. La Real Academia lo define como es un verbo transitivo, que es ocuparse anticipadamente de algo, preocuparse. Y otra acepción habla de dedicar atención por sentir temor o inquietud por alguien o algo. Eso es preocuparse. Bueno, siempre que alguien está pasando por alguna crisis en su vida o por algo,
la típica frase que uno inmediatamente, es un cliché que nos sale, por lo menos a mí me sale decir, bueno, no te preocupes. Y lo decimos, sale, bueno, la palmadita en la espalda y decimos, bueno, no te preocupes. Pero no es así nomás, no es... Incluso tomar este pasaje de hoy no es sencillo predicarlo si uno empieza a pensar en diferentes escenarios, ¿no? Hay un autor, Donald Carson, que en uno de sus comentarios usa la imagen de tres personas que nos sirven a nosotros para ilustrar de alguna manera este tema de la preocupación. Y él dice, la primera persona es una persona despreocupada de todo. Casi nunca hace nada. Y si lo hace con irresponsabilidad. Despreocupado. Si es cristiano, casi nunca está en un área de servicio porque no persevera con fidelidad. Porque es un despreocupado. Es alguien neutro, que tampoco genera tensiones, pero que tampoco tiene dudas acerca de su fe. Está despreocupado. Es alguien insensible, despreocupado, que incluso no le preocupa el destino espiritual de su prójimo. Esa es la primera persona. El segundo es como el otro, el opuesto, ¿no? Es el hiperresponsable, en donde todo es serio y todo le podría generar úlceras. No solo le preocupa el mañana, dice este autor, sino que le preocupa qué hará cuando se jubile dentro de 40 años. Está preocupado. Cada mala noticia le genera nuevas ansiedades. Y esas ansiedades le genera olvidarse de su prójimo, de todos, porque está enfocado en su preocupación. Ese es el segundo. El tercero es un cristiano equilibrado. Es sano en su juicio, es íntegro, es cuidadoso de su familia, es disciplinado en su trabajo, incluso tiene tiempo para prepararse en sus estudios de seminario. Pero un año antes de terminar el estudio de seminario, una noche despierta descubriendo que su esposa está paralizada, la mitad de su cuerpo paralizada. A ella se le descubre un tumor cerebral que no puede ser operado. El diagnóstico es de 3 años de vida, 3 años en los cuales la vida de su mujer va a ir degenerando en su salud. Piense por un segundo, ¿cuál sería la reacción de estas 3 personas al escuchar un pasaje como este? O al escuchar un sermón acerca de no preocuparse. ¿Cuál sería la reacción de cada una de esas 3 personas? Bueno, podemos pensar, el primero, el despreocupado, estaría en el paraíso, ¿no? Estaría diciendo, o mirando a los hermanos y, ¿viste? ¿De qué hay que preocuparse? No hay que preocuparse de nada. Es así como te decía, porque este hombre es feliz y libre con el mandato del Señor de no preocuparse, porque ya lo es, él es despreocupado por demás. El segundo sería amonestado por este mensaje. Vería el carácter de Dios, vería en este versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, un mensaje que lo haría sentir culpable de su pecado. Tan culpable que esta persona estaría preocupado por sus preocupaciones. Sobrepreocupado, mucho más. El tercero, a menos que sea alguien maduro y firme en la fe, posiblemente estaría pensando por adentro que el pastor, claro, puede predicar este mensaje y puede decir estas cosas porque no sabe lo que estoy pasando. Creo que muchas veces pasa eso, que muchas veces uno prepara un mensaje y posiblemente dice algo y yo creo que es muy factible que dentro del corazón de muchos pase ese pensamiento de decir, no, lo que pasa es que no sabe lo que yo estoy pasando. Este tercer hombre, posiblemente en su cansancio,
Incluso empezaría a mirar con desprecio a los demás. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de los demás son tonteras al lado de lo que le está pasando a él. Son tonteras. Y estos son solo 3 ejemplos. ¿De qué tipo de preocupaciones está hablando el Señor Jesucristo acá? Porque no está celebrando la irresponsabilidad. Sí está enseñando que ninguna necesidad es motivo de preocupación para los creyentes. Eso sí lo está diciendo. Y aunque tengamos necesidades legítimas, esto no puede suplantar nuestra entrega al reino de Dios y su justicia. Por eso esto nos diferencia de los incrédulos, dice el Señor acá. De ahí que nuestra idea del pasaje de hoy es que Jesús no quiere que sus seguidores se afanen. Jesús no quiere que sus seguidores se afanen. Y la centralidad de su reino es el medio que Dios usa para evitar eso. Jesús no quiere que sus seguidores se afanen. Y la centralidad de su reino es el medio para evitar eso, para evitar el afán en nuestra vida. Por eso la pregunta que nos hacemos en el estudio de hoy es: ¿qué te preocupa? ¿Qué me preocupa realmente? Y vemos en primer lugar el principio negativo, versículo 25. Por tanto os digo, este es el principio, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, frente a este versículo 25 es fácil responder a la pregunta esta que hace al final. ¿No es la vida más que el alimento? Obvio. ¿El cuerpo más que el vestido? Claro, es sencillo responderlo. Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado el cuerpo. Entonces esas son 2 cosas muy importantes que el Señor nos ha dado. Y en el contexto de este pasaje, Jesucristo ha dejado en claro que para el creyente nada es más valioso, incluso Dios es más valioso que todo. Si usted lee desde el versículo 19, que es la estructura grande de esta parte del Sermón del Monte, Jesús está marcando eso. Dios es más importante que cualquier otra cosa en la vida del creyente. Él es la prioridad. Y frente a las cosas materiales uno debe analizar su corazón frente a Dios. El Señor del creyente es Dios y nada más. Versículo 24 se lo dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es tajante el Señor. Uno no puede tener el corazón dividido en este sentido. Y entonces la estructura que empieza en el versículo 19 termina en esta parte como cerrando esta parte: por tanto os digo. Por tanto os digo. Debido a que Dios es el Señor de sus vidas, les estoy diciendo esto. Si Dios es el Señor de sus vidas, por tanto os digo. Por tanto os digo. El Señor es digno de nuestra lealtad, mi hermano, y de nuestra fidelidad. Mostrar preocupación o afán no es algo que debemos permitirnos, considerando quién es Dios y los cuidados. Si usted ha conocido a Dios por medio de Cristo, no puede permitirse afanarse en su vida, de ninguna manera. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Un autor dice: la única preocupación de un esclavo, y eso es lo que somos para el Señor, somos sus siervos, somos sus esclavos, la única preocupación que deberíamos tener es el hecho de que podamos ser desobedientes o desleales. Esa es la única preocupación de un esclavo. No os afanéis, dice el Señor. Como dijimos antes, esta frase es muy distinta a la palmadita en la espalda y que le digamos a alguien: bueno, no te preocupes, no pasa nada. No está diciendo eso el Señor. Esta frase es un imperativo. El Señor está dando una orden, no está dando una sugerencia. El Señor Jesucristo está diciendo: no os afanéis. No os afanéis. No se pueden afanar. Ustedes son mis discípulos, no se afanen. El Señor está dando una orden. Es un principio obligatorio para pensar: ¿qué me ha dado Dios? ¿Qué le ha dado Dios a usted? Bueno, hay 2 cosas acá: el cuerpo y la vida. Por eso uno tiene que pensar: ¿qué me ha dado Dios? ¿Me ha dado la vida? ¿Me ha dado el cuerpo? ¿De qué me afano?
¿De qué me inquieto? ¿De qué me preocupo? Si Dios me ha dado el cuerpo y la vida, ¿acaso Dios no se va a encargar de sus discípulos? ¿De sostener en sus vidas y en sus cuerpos? No os afanéis, no os afanéis. Merinnao es la palabra, es estar inquieto, permanentemente, pensando que uno puede tener el control, que su inquietud va a lograr algo y no logra nada. El Nuevo Testamento lo usa en varios pasajes, pero hay un pasaje muy particular. En Lucas 10:41 el Señor, hay dos hermanas, ¿no? Y hay una de ellas, Marta, que le dice: Marta, Marta, merinnao, afanada, estás y turbada, agrega el turbada, que es estar inquieto en muchas cosas, querés tener el control de todo y no podés. Pablo en Filipenses 4:6 dice, pasaje conocido: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es notable porque acá Pablo, en Filipenses, como acá en Mateo que estamos leyendo, están en forma de mandato. No se afanen, no se pueden afanar. No es una opción, bueno, lo pasa de mi carácter. No. El Señor ha cambiado la condición del creyente. Y el Señor está diciendo: no se permitan afanarse, porque esto es grave. Esto tiene un mensaje debajo que es grave, y ahora lo vamos a ver. Preocuparse de esta forma es desconfiar de las promesas y de la providencia de Dios. Es decirle a Dios: ¿sabes qué? Esto déjamelo a mí, porque vos no sos capaz de entenderme. Eso es estar afanado, es estar diciéndole a Dios: no confío en tus promesas, no confío en que vas a venir a buscarme, no confío en que me vas a santificar. Eso es, por eso el Señor les dice: no os afanéis, no se afanen. Habla de la vida, del cuerpo, como todo lo que abarca el bienestar físico, ¿no? Y sabemos que afanarnos por eso justamente va a afectar nuestra mente y nuestra salud. Porque el afanarse, la preocupación genera eso. Fíjese en Filipenses, de vuelta, Filipenses, llamativo, ¿no? De Filipenses le dicen la carta del gozo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa etiqueta. Pues si usted lee Filipenses se da cuenta del gozo. Sí, es parte de, pero habla de otras cosas mucho más importantes que están ligadas al gozo. En capítulo 4, versículo 11, fíjese cómo Pablo termina reconociendo. Ya ha dicho en 4:6, por nada estéis afanosos. Y en 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí está la clave, el contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo que usamos muy mal, ¿no? Porque está hablando de esto, de las circunstancias, más allá de la que pase. El creyente puede descansar en este Señor que le dice: no te afanes, no os afanéis. Dios es el dueño de todo. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 1 Corintios 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas. Dios es el dueño de todo, Dios controla todo, Dios provee todo.
¿Se da cuenta? Por eso Pablo va a terminar diciendo, si está todavía en Filipenses, en 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, el alimento y la bebida o el vestido son mencionados acá, pero bueno, no es lo mismo pensarlo en la Palestina del primer siglo que pensarlo en Occidente, ¿no? En la actualidad. El alimento, la bebida y el vestido era muy diferente a lo que nosotros pensamos. Porque esto no nos falta. Usted abre la heladera y tiene alimento, tiene bebida, y si va a su closet o ropero, tiene ropa de sobra. Incluso tiene bolsas posiblemente en el altillo de ropa usada que ni sabe si le entra. Bueno, esa es otra historia. Pero la tiene ahí. Pero en la Palestina del primer siglo esto era un tema muy importante, muy importante. Fíjese que no habla de casas, no habla de autos, no habla de entretenimientos. Hoy estamos preocupados con excedentes de estas tres cosas, del alimento, de la bebida o del vestido. Piense por un minuto y haga el ejercicio de ¿necesito esto? Eso que está pensando en comprar, ¿lo necesita? ¿Realmente es una necesidad? ¿O es una preocupación, es un afán de este mundo? Piénselo porque muchas veces con pequeñas cosas el mundo y la forma en que nos manejamos nos va ganando el corazón y dejamos a un lado el glorificar al Señor incluso con esas cosas que parecen tonteras, ¿no? Pero es tremendo. El Señor, que es nuestro Padre en Cristo, nos conoce y sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos. Y lo que Él provee, uno tiene que ser agradecido y uno tiene que ser prudente de usarlo para la gloria de Dios y no para mis deleites. Por eso, bajo este principio, el creyente no tiene que afanarse. Para nada. No tiene que olvidarse quién es Dios. ¿Usted ha olvidado quién es Dios en medio del trajín de su vida? Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor y para esto da ejemplos providenciales. Ese es nuestro segundo encabezado. Ejemplos providenciales, versículos 26 al 30. Fíjese que empieza a hablar de la creación, de cosas de la creación. Y interesante, en Romanos 1:20 la creación da testimonio del poder de Dios, de quién es Dios, de que Dios es Dios. Y nos dice en esta parte del pasaje acerca de la providencia de Dios en la creación. Fíjense, con estos ejemplos quiere recordarles el Señor a sus discípulos quién es Dios y lo innecesario de preocuparse por la comida, por la ropa e incluso por la vida. Por eso dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes más que ellas? Y mirad, cuando dice mirad, es un imperativo. Presten atención, miren la naturaleza. Consideren quién es Dios, el Dios creador. Miren cómo son las cosas. Esto es lo que está haciendo el Señor acá es una lección objetiva. Está diciendo, miren las aves. Bueno, acá tenemos bandurrias, que a veces a uno lo pueden despertar en la mañana con el griterío de las bandurrias. Tenemos los teros, que si te acercás y tienen un huevito cerca, te pueden atacar, tened cuidado. Tenemos cauquenes, tenemos caranchos, tenemos loros, los loros que... Una bendición, ¿no? Que te corten la luz los loros, tremendo. Bueno, y así otros pájaros, nos pueden dar lecciones, hermanos, acá de todos los pájaros que tenemos acá en la Patagonia. Pero los ha visto comer, muy interesante. La bandurria, por ejemplo, la forma en que mete el pico ese hasta
hasta encontrar, ¿no?, alimentos. Es tremendo. Pero verlos comer, no sé si se ha dado cuenta de que estos animales no tienen un proceso complicado de obtener alimentos. Y los obtienen. No tienen... Claro, obviamente son animales, no tienen la preocupación, ¿no?, nuestra, no tienen esa capacidad de razonar y de preocuparse. Pero acá dice que la palabra de Dios dice que Dios se encarga de alimentar a las aves. Dios se encarga. Dios se encarga de alimentarlas, no que les abra el pico y les tire mágicamente comida. Pues el ave tiene que ir y comer, o sea, buscar y comer. Pero Dios se encarga providencialmente de que tengan alimento. No sé cómo hace Dios, pero Dios produce lombrices para alimentar. Dios produce los frutos de los árboles que los loros hay veces que van y se ponen a comer. Dios lo hace. Eso es providencial de Dios y Dios alimenta. Y uno puede pensar incluso en todos los animales del reino animal y Dios se encarga de ellos. Pero Jesús acá dice algo más, que si hubiera habido algún ecologista en esta parte o de estos movimientos defensores de animales, lo hubieran crucificado antes de tiempo al Señor, porque dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ustedes, mis discípulos, seres humanos, valen más que los animales. De hecho, en la creación usted va a Génesis y va a ver que el hombre es la creación perfecta, la cumbre de la creación. Acá Jesús le dice, ustedes valen mucho más. ¿Y cómo Dios no se va a preocupar de ustedes? Traten de ver eso. Ningún animal fue creado a imagen de Dios. Ningún animal ha vuelto a nacer en Cristo. Ni a ningún animal se le ha prometido moradas eternas. A ningún animal se le ha declarado como familia de Dios. Eso ha sido al pecador. Sin embargo, Dios cuida de las aves, dice. Dios cuida de las aves y no va a cuidar de sus hijos. ¿Sabe lo que pasa? Que nos olvidamos de Dios. Y como vimos el domingo pasado, ahí en Génesis 3, nosotros nos ponemos en el trono de Dios y creemos tener el control de todo. Eso nos pasa. Nos olvidamos de Dios. Y cuando se nos escapa el control de algo, nos agarra esto que el Señor está advirtiendo, el afán y la ansiedad por todo esto. Por ello dice, versículo 27, ¿y quién, fíjese cómo lo dice la Reina Valera, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, acá no está hablando de la altura, lo que somos, uno lo lee y uno quizá es de un tamaño promedio y dice, uy, voy a empezar a orar al Señor para que me añada una estatura. No está hablando de la estatura, de la altura de las personas. Nada de eso. Nada de eso. Está usando una metáfora de la medida del codo. La Biblia de las Américas dice añadir una hora a la vida. Añadir una hora a la vida. Entonces, el sentido es que nuestras preocupaciones no pueden prolongar o estirar la vida. No lo puede hacer. Usted se puede preocupar por usted, pero no va a modificar en nada el tiempo que Dios ha determinado que usted viva. ¿Se da cuenta? O sea, desde la perspectiva correcta, el cuidado de nuestros cuerpos, claro, es un beneficio para la calidad de vida, para la productividad de uno. Claro que sí. Pero esto no obliga a Dios a modificar los límites que Él ha puesto. Dios ha puesto límites al ser humano. Y ninguno puede modificar eso. Hubo 2 médicos que fundaron una clínica en Estados Unidos muy conocida, la clínica Mayo. Charles Mayo y William Mayo. Y el primero de ellos, Charles, dijo, la preocupación afecta. Es un médico, ¿eh? No sé si es cristiano, la verdad que no investigué si era creyente, pero él dijo, la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Y él sigue diciendo, nunca he conocido a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido a muchos que han muerto por preocupación.
muchos mueren por preocupación. Por eso el Señor dice, nadie puede añadir una hora más a su vida. Por más que se preocupe, no lo va a poder hacer. Porque Dios determina esas cosas. Y el tercer ejemplo que da acá es el de los lirios, versículos 28 y 29. Considerad los lirios del campo. De alguna manera esto corresponde con las aves, ¿no? Pero con un punto diferente acerca de la providencia de Dios. Porque este adorno de las flores, uno mira las flores y dice, ¡ah, qué linda! Y pronto, ¿viste? Se le empiezan a caer los pétalos y, bueno, hay flores muy bonitas que salen de la nada, que son yuyos. Y decís, qué lindo, unas amarillas, no sé cómo se llaman. Pero salen en todos lados, ¿viste? Y son preciosas, pero en un par de semanas ya no las ves más. Pero Dios se encarga de vestir, usa esta imagen, esta metáfora, con las mejores ropas a las plantas, ¿no? Dándoles estas flores. Y uno diría, bueno, esto quieren escuchar los de la prosperidad, ¿no? ¿Ves? El Señor acá nos quiere con las mejores ropas, las mejores marcas, ¿viste? Hay varios de esos. Pero Dios le da a sus hijos lo que necesitan, mi hermano. Dios no está prometiendo acá las mejores ropas, como las flores. No, está prometiendo que a sus hijos le va a dar lo que necesitan, porque Dios conoce también nuestros corazones. Sabe lo que hay en nuestros corazones. Lo que nos dará el Señor es para cumplir su voluntad y para glorificar su nombre. Porque para eso viven los creyentes, no para otra cosa. No se trata de que los discípulos de Jesús acá elijan la pereza. No está hablando de eso. Sino de ver la providencia, de ver el cuidado de Dios. El cuidado de Dios que es rico en vestir de esta forma a estas hierbas del campo con flores silvestres que no son ni productivas ni duraderas, pues si usted se pone a pensar, hay muchas flores preciosas que no sirven para nada, sino de adorno. Y hay veces que uno las lleva a la casa y pobres, las plantitas mueren. Bueno, yo no soy de la botánica, ¿no? Pero no duran para nada. Por eso dice, y si la hierba del campo, versículo 30, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Se da cuenta? La raíz del problema es la incredulidad, es la poca fe. Hombres de poca fe. Es una sola palabra, oligopistoi, una sola palabra que habla de los resabios de incredulidad que hay en nuestro corazón. Pecamos contra Dios al llenarnos de ansiedad, al endiosar nuestras fuerzas, al confiar en lo que tenemos y producimos, y nuestro corazón se va tras eso, ¿se da cuenta? Y olvidamos a Dios. Por eso dijimos, Jesús no quiere que sus seguidores se afanen, y la centralidad de su reino es el medio para evitar esto, que nos afanemos. Por eso el mandato a no afanarse, lo vimos ahí, principio general, versículo 25, ejemplos providenciales, versículos 26 y 30, pero en tercer lugar tenemos ejemplos testimoniales acá, con advertencias. Las normas del reino, conforme uno va leyendo el Sermón del Monte, uno puede notar que son normas que exigen que la vida del discípulo de Cristo sea diferente. Sea diferente. Claro, esto implica aprendizaje, ¿no? Y eso es la parte lenta, ¿no? Dura. Porque nos hemos pasado toda la vida rechazando a Dios. Enemistados con Él. Hemos pasado toda la vida muertos por nuestros pecados, insensibles a las cosas de Dios. Entonces se sobreentiende que los que nacen de nuevo, claro, comienzan un proceso de aprendizaje en esta nueva identidad. Y entonces el Señor les repite la advertencia, versículo 31, no os afanéis, no os afanéis, diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Afanarse por estas cosas no es compatible con nuestra fe. Lo dijimos antes, es olvidarnos de Dios, de su carácter.
pero nuestro Señor da la razón acá, la causa, el ejemplo testimonial al usar esa conjunción porque en el versículo 32, fíjese, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ya se nos ha dicho, miremos la naturaleza, veamos y nos maravillemos de la providencia de Dios. Él es el dador de nuestra vida, de nuestro cuerpo, es el proveedor de ambos. Y en la exhortación se nos ha dicho, hombres de poca fe, porque es característico de los incrédulos, y acá lo dice, todas estas cosas son buscadas por los gentiles, son procuradas, son deseadas, esa es la palabra. Hay un deseo fervoroso de los gentiles de ir tras esto. Esto es característico del incrédulo, no de los creyentes. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Claro, conocer a Dios y buscar a Dios no es algo que uno naturalmente hace. Es algo que Dios ha producido al darnos vida. Y ahora sí, uno puede conocer a Dios, uno puede buscar a Dios. Antes no queríamos eso. Antes no queríamos. Ahora sí puedo. El Salmo 44, hoy cantábamos el Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pero sigue diciendo, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, ni a los que se desvían tras la gran mentira que es el afanarse y el creer que tengo el control de todo, dejando a un lado a Dios. Los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles acá, claro, el término designa a las personas que no son judías, ¿sí? Naturalmente uno piensa en un gentil, dice el que no es judío. Pero el Nuevo Testamento lo usa para referirse a los paganos, a quienes no confían en Dios, que no confían en Dios, quienes se desvían tras la mentira de que ellos son dioses. Por eso esta gente anda tras estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es la satisfacción de ellos, de sus vidas, estas cosas. Su preocupación está no en glorificar a Dios, sino en controlar todas las cosas en su vida. Pero Jesús dice, no os afanéis. Ustedes son mis discípulos, no se afanen, no estén tras estas cosas. Esto lo buscan los paganos, los que no confían en Dios. Si usted recuerda, no lo vamos a buscar, el rico insensato en Lucas 12. Estaba preocupado por la acumulación de sus bienes. Recuerda, y tiene que empezar a preparar unos graneros para guardar y para descansar y decirse a su alma, disfrutá de todo, porque si bien la parábola apunta al tema de la avaricia, pero ahí en la raíz de esto podemos ver este afán por acumular y por guardar y por tener esa seguridad en todo eso. ¿Se da cuenta? Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de este mal, entre otros, es justamente el amor al dinero, y es notable que incluso en el contexto que estamos leyendo acá, Jesús está hablando de eso, antes, ¿no? Desde el 19 al 24 está hablando de los tesoros en la tierra, de los tesoros en el cielo, de cómo no podemos servir a dos señores, lo hemos leído. Es decir, una mente que está centrada en Dios, que no está centrada en Dios, es una mente que se afana por estas cosas y que se olvida, obviamente, que Dios conoce nuestras necesidades. Lo decimos, claro. No, sí, el Señor conoce mis necesidades, pero no lo creemos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No se afanen, porque Dios sabe lo que necesitan. Lo que necesitan, no lo que ustedes desean. Muchas veces ese es el problema. Por eso el afán y la ansiedad como patrón de vida es terrible, porque tiene debajo el desastroso mensaje de desconfianza de Dios, de afrenta a Dios. Por eso Jesús dice acá que no quiere que sus discípulos se afanen. No se afanen. No se afanen. Pablo en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 17, dice lo siguiente. Y usa una frase similar, si bien está hablando de la santidad de la vida, pero creo que esto también habla, el afanarse es parte de la santidad de la vida.
Esto, versículo 17, dice Pablo, Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No se afanen, no se afanen. No anden como los gentiles, como los que no creen en Dios. Porque ustedes son hijos de Dios ahora, su identidad ha cambiado, su autoridad sobre sus vidas ha cambiado. El control sobre sus vidas lo tiene Dios, no ustedes, no ustedes. Y finalmente, versículos 33 y 34, nuestro cuarto encabezado, vemos el principio positivo acá. Vimos un principio negativo, versículo 25, ahora vemos un principio positivo en versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscad, el más ese habla de contraste con lo que viene diciendo. Viene hablando de que los gentiles buscan estas cosas, el pagano, el que no cree en Dios, el que no confía en Dios busca estas cosas. Ustedes no, ustedes busquen el reino de Dios. Este es el mandato positivo que incluso va acompañado de una promesa. Fíjese, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar y perseguir las cosas de este mundo, mi hermano, sabe lo que le va a hacer, y a algunos le puede dar testimonio, quizás los que tienen más años y han vivido más tiempo en Argentina, le va a traer más y más afán, más y más preocupación, y eso los va a enfermar. Pasan los años y usted puede ver en la vida de las personas cómo este afán, cómo esta ansiedad es permanente evidencia de esa búsqueda vacía que tiene la gente. ¿Cuántas veces, yo me imagino, habrá escuchado usted de personas que tienen todo, entre comillas, que tienen todo, y al final de sus vidas se dan cuenta que no tienen nada, que son unos infelices, que andan afanados, corriendo, con familias destruidas? ¿Por qué? Por el afán y la ansiedad. No tienen nada, no tienen nada. ¿Qué tienen? ¿Un auto último modelo? ¿Qué tienen? ¿Una casa allá en no sé dónde? No voy a decir un barrio porque capaz que meto la pata. Pero no tienen nada, porque el Señor de sus vidas es ellos mismos y sus bienes. No tienen nada. Sabemos de eso, y sin embargo, no sé, en nuestra incredulidad dejamos de escuchar esos testimonios y nos sumergimos de nuevo en el afán. Mañana lunes volvemos, y por eso necesitamos recordar las palabras del Señor Jesús. No se afanen, no se afanen. El cristiano ha encontrado su todo suficiente Señor y Salvador, y entonces de esa manera uno puede empezar a cambiar las prioridades. Está hablando de prioridades Jesús acá. Su contentamiento es Cristo, y en Cristo uno puede contentarse, ya está, tengo todo. En lugar de centrar mi esperanza y mi seguridad en las cosas de este mundo, tengo que buscar centrar mi prioridad en el reino de Dios. ¿Qué es eso? Ahora lo vamos a ver. Pero esto es prioridad sobre todo. Hay cosas importantes. No estamos diciendo que no hay cosas importantes en la vida particular de cada cristiano. Hay cosas importantes, pero el reino de Dios es prioritario. Es prioritario. Buscar el reino. Y acá buscar el reino no habla de un lugar geográfico, ¿sí? Si no, alguno se me va a ir caminando por la montaña a buscar un reino. No.
No está hablando de un lugar geográfico, está hablando del gobierno de Dios, en donde Dios es soberano, en donde Dios es la autoridad sobre mi vida, sobre la vida del cristiano. Eso es buscar el reino. Es reconocer que Dios es quien manda en todo esto. Dios es la autoridad, es el soberano. Y esto es precioso porque, fíjese, el mandato del Señor de no afanarnos no queda sin una respuesta. No es la palmadita en la espalda y, bueno, no te preocupes, vas a estar bien, Nico, vas a estar bien, no te preocupes. Sino dice, más buscad. Y es precioso porque no te deja sin nada, sino que te da todo. Más buscad el reino de Dios. Esto es desear por encima de todo, entrar a las cámaras reales y someterse humildemente al Señor, que no solamente controla todo, sino que provee para los suyos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Es buscar las cosas por las que, incluso fíjese un poquito antes, en Mateo capítulo 6, el Señor les enseña a orar. Muy interesante. Bueno, algún día vamos a estudiar el Padre Nuestro, pero fíjese que hay 3 cosas que pide en versículos 9 y 10, cuando les empieza, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, en primer lugar, santificado sea tu nombre. En segundo lugar, venga tu reino. Y en tercer lugar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, se ha orado eso. Se ha orado eso, y eso es lo que está pidiendo acá el Señor. Busquen el reino de Dios y su justicia. Buscar la justicia de Dios en este contexto no es la justificación para salvación, ¿sí? Si no sería una salvación por obras. No está diciendo eso el Señor. Uno tiene que interpretar esa palabra justicia en el contexto. Incluso ahí en capítulo 5 de Mateo, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar esta justicia? Es buscar la justicia de Dios. Es decir, se trata de perseguir, dice un autor, la rectitud de vida en sumisión a la voluntad de Dios. Rectitud de vida, como está diciendo Jesús. Incluso a lo largo de todo el Sermón del Monte, usted puede ver que Jesús está diciendo, los discípulos míos son diferentes. Rectitud de vida. Rectitud de vida, integridad de lo que es bueno. Eso está diciendo la palabra justicia acá. John MacArthur dice, no solo debemos tener expectativas celestiales, sino vidas santas. O sea, uno puede tener, y es correcto que tengamos expectativas celestiales, que el Señor nos va a glorificar, todo lo que imaginamos y lo glorioso que es tener el Evangelio, pero el Señor también pide y exige a sus discípulos vidas santas, vidas santas. Por eso es precioso como Pedro, hablando de la venida del Señor, en segunda de Pedro, no lo busque, se lo leo rapidito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y escuche, puesto que todas estas cosas, la tierra y todas las cosas que en ellas hay, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual, y vuelve a repetir, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados,
se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y vuelve a decir, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Si todo lo que existe va a ser deshecho, ¿de qué se aferra en su vida? ¿Qué es esa cosa que tiene que estar adorando? Ese tótem que tiene en su casa, ¿qué son? Bueno, a mí me pasa a veces, yo me quedo contemplando los libros. A mí me encantan los libros. Y hay veces que pienso eso. Pues es papel. Y eso un fuego. Y eso está diciendo Pedro acá. Todo lo que usted tiene el día de mañana delante del Señor no vale nada. No digo que no lo cuide. No. El Señor se lo ha dado, tenga sabiduría, ¿no?, de manejarlo. Pero no ponga su corazón en eso. No piense que eso, no, tengo que cuidar esto. Porque a veces lo disfrazamos de cosas piadosas, ¿no? Decimos, no, porque el Señor me ha hecho mayordomo y por eso en realidad estoy adorando. Tremendo. Tengamos cuidado de eso. Buscar la justicia de Dios, preocupados por la obediencia a este Rey que nos dice, no se afanen, busquen el reino de Dios, porque todas estas cosas os serán añadidas. Dios se encarga, mi hermano, de nuestras necesidades, no de los lujos que pretendemos. Por eso esta promesa no es para los incrédulos que sí buscan lujo, buscan afanes, buscan la ansiedad de este mundo. Esto es para los hijos de Dios, que aman a Dios, que quieren servir a Dios, que quieren glorificar a Dios con sus vidas, que quieren honrar el Evangelio y no se afanan, no buscan afanarse. Y Dios en su providencia, es tremendo esto, pero Dios en su providencia generalmente, por no decir siempre, utiliza a otros hermanos para que estos hermanos vean las necesidades y utilicen los recursos para cuidar. Entonces Dios provee y cuida a los suyos a través de los suyos. Parece un trabalengua, pero usted me entiende. Alguna vez escuché, creo que alguno lo puede recordar, en un retiro de hombre, el pastor Pablo Primante hablaba de la rueda de la gracia de Dios. Hay una rueda de la gracia de Dios en donde Dios da recursos a unos para ayudar a otros, y a su vez hay una rueda en donde siempre alguien con necesidad va a haber y alguien con un excedente va a haber. Y Dios hace eso, la rueda de la gracia de Dios. Y Dios se encarga, Dios cuida a los suyos. Y finalmente el Señor acá, fíjese, pone en el versículo 34 una advertencia. Así que, como conclusión, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No se afanen. Hacer provisión para el futuro no es insensato, está bien. Está bien, de hecho la Biblia habla de esto y considera sabio aquel que prevé los tiempos de crisis. Si usted revisa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, considera correcto, es sensato esta gente que es previsora, pero es insensato y desleal para con Dios afanarse por el día de mañana. Perder de vista a Dios, creernos que Dios no es soberano sobre todo y sobre todos. Pero el creyente cree eso y por lo tanto creemos que Dios controla todas las circunstancias. Todas las circunstancias, mi hermano. Entonces tenemos que creer que todo lo bueno y todo lo malo que pasa cada día no escapa de la esfera soberana de Dios. Todo lo malo y todo lo bueno, cualquier cosa que se le ocurra, que haya pasado, no sé, no hemos hablado con todo en esta semana, pero cualquier cosa, sea buena o mala, a Dios no se le ha escapado. A Dios no se le queman los papeles. A veces no es como nosotros. Pensamos que es como nosotros, pero Dios no es así. A Dios no se le escapa. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. O sea, Dios es así. Dios
renueva su misericordia, Dios da gracia cada día para que sus hijos estén siendo cuidados por Él, por su poder, sostenidos por Él. Salmo 68, 19 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día. Cada día. Esto no nos tiene que llevar como el primer personaje, ¿no? A ser despreocupados y decir, ¿viste? El Señor nos cuida, tranqui. No, cuidado. Pues podemos despreocuparnos de manera pecaminosa, de creer que podemos, vivamos el presente. No se trata de eso. Pero sí, como hijos de Dios, sabemos que el día de mañana va a traer su afán, va a traer sus problemas, pero todo eso está en las manos de un Padre amoroso que cuida de sus hijos. A Dios no se le escapa. Dios es la autoridad del reino, de un reino que sus hijos tienen que desear y buscar todos los días. Cada día, mi hermano, sépalo. A ver, no queremos prometer caminos de rosa ni nada. Cada día vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar tentaciones, pero también vamos a enfrentar oportunidades de servir al Señor. De dar testimonio del Señor. Y eso va a pasar, pero en todo eso el Señor sostiene a sus hijos. Dios no se desentiende, nos protege, nos provee nuestras necesidades. Dios lo hace así. Es su gracia para hoy. O sea, si usted hoy se ha levantado de la cama y ha podido venir a la reunión y va a tener alimentos en la mesa y se pudo vestir de domingo, es porque el Señor le ha dado en su gracia, le ha dado eso. Es su gracia para hoy. Y mañana, si usted es un hijo de Dios, sepa que va a tener la gracia de Dios en su vida. No piense que no puede ser así, porque Dios promete esto cada día, para mañana, para pasado, para la eternidad. No piense, usted piensa que la gracia de Dios se va a ausentar en el 2025, el año que viene. No estoy seguro de la gracia de Dios. No, eso es una blasfemia. El Hijo de Dios sabe que la gracia de Dios va a estar siempre, hasta el fin. No olvide el carácter de Dios. Dios le habla a Judá por medio de Isaías. En el capítulo 26 está anticipando la victoria del Señor, la victoria final del Señor y la glorificación tanto de los judíos como de los gentiles. Y dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es la autoridad del reino. Dios ha prometido guardar siempre a su remanente y a las ovejas que Él está reuniendo. Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? ¿Para mañana? ¿Para el año que viene? ¿Para dentro de 20 años? ¿Qué le está preocupando? Piénselo. Delante del Señor, abra su corazón al Señor y diga, Señor, estoy preocupado por esto y esto no es correcto. No es correcto. Yo quiero buscar tu reino y tu justicia. Romanos, y con esto vamos terminando. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Bueno, otro pasaje súper conocido, pero precioso, pero habla de nuestra esperanza. Y sabemos, cuando dice y sabemos, Pablo siempre habla de certeza. No es de que sabemos solamente por conocimiento, porque me lo informaron. No, tengo certeza, tengo firme certeza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y escuche, el que no escatimó, está hablando de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos los creyentes. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. O sea, es decir, Dios sabe, ¿no? Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos ha dado a su Hijo. Bueno, quizás necesitamos memorizar esto, recordarnos su palabra, recordarnos esto que Dios ha hecho por medio de Cristo para no afanarnos. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Nos ha dado Cristo. ¿Cómo podemos desconfiar de este Dios que ha dado lo más preciado de su vida para creer que nosotros tenemos el control? No. Dios nos ha dado a su Hijo. Mi hermano, ayudémonos a pensar y a recordarnos estas cosas. Creo que la Cena del Señor, siempre lo digo, es precioso, porque nos ayuda a recordar el carácter de Dios y lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado todo en Cristo. No nos falta nada. Tenemos todo en Él. Pero mi amigo, si usted no es creyente y está afanado en esta vida, déjeme decirle que lamentablemente la frustración, el desaliento, la desesperación va a ser una constante en su vida. Va a ser una constante. ¿Por qué? Porque esa es la condición del pecador, ¿no? El pecado ha afectado de tal manera que corroe nuestras almas, nos infecta, nos hace creer que somos dioses controladores de nuestro destino. Pero no podemos controlar nada. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Por eso, si usted no conoce al Señor, arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de creerse la gran cosa delante de Dios. O de creer que por sus buenas obras puede llegar al cielo. Tampoco, no sirven para nada. No sirven para nada. Venga Cristo, venga aquel que Dios ha dado, como leímos recién, para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y en quien ahora los creyentes, precioso, pues descansamos de nuestros afanes. Descansamos porque tenemos confianza en quién es Dios, el carácter de Dios. Y mis hermanos, recordemos como iglesia, para este próximo año, para terminar, las palabras del apóstol Pablo. Lo leímos el jueves con los hermanos en la oración, pero déjenme leerlo una vez más en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente, hablando a los creyentes: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra. Tened paz entre todos, entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Sabe quién guarda de manera irreprensible
nuestras vidas hasta el fin, hasta la venida, como dice acá, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es fiel, el que nos ha llamado, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, mi hermano. Por eso, pregúntese, ¿qué le preocupa? Y piense en el carácter de Dios, y piense en la obra de Cristo. Y anime, si hay alguno, como dice acá, ocioso o de poco ánimo o débil, tenga paciencia, pero recuérdele al hermano, Dios es fiel. No te preocupes, pero no te preocupes con la palmadita. No te preocupes, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido conforme a la voluntad de Dios y conforme a la formación de Cristo en nosotros. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Señor, muchísimas gracias, Padre, porque durante todo este 2024 hemos visto tu mano cuidándonos. Tendríamos que hacer un recuento de todas las bendiciones, pero por sobre todo, Padre, gracias porque nos has sostenido por medio de tu palabra y por la gracia en Cristo. Señor, gracias porque hoy podemos mirar para atrás y a pesar de las dificultades y a pesar de las luchas, también podemos ver tu gracia, Señor, sobre nosotros en muchas ocasiones. No queremos ser desagradecidos y mucho menos, Señor, que nuestros corazones se afanen por las cosas que vayan a venir. El día de mañana, el próximo año, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Y eso es precioso porque no solamente has prometido preparar morada para tu iglesia, sino que tenemos la certeza, porque nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho, de que estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de esas manos. Señor, por eso es totalmente claro y directo que el Señor Jesucristo nos diga ahora, no os afanéis. No tiene, a la luz de esto, no tiene sentido, Señor, afanarse cuando empezamos a crecer y conocer el carácter de Dios. Señor, ayúdanos, por favor, a no olvidar, a recordar, a tener presente, a traer a nuestro corazón la maravillosa realidad de que ahora somos tus hijos y que tenemos a nuestro Padre. Y es nuestro Padre porque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, y nos ha hecho tus hijos por medio de esta adopción que hemos tenido, Señor, a través de la obra de Cristo. Padre, muchas gracias por esto y pedimos, por favor, Señor, que si hay corazones aquí que rechazan, que viven afanados, que no te tienen en cuenta, Señor, muéstrales la paz que les puedes dar por medio de Cristo. El poder dejar de lado el afán de este mundo. El poder hacerles ver, Señor, que todo lo que este mundo ofrece es vanidad y son cosas que pronto se van a deshacer. Todo lo que va a permanecer va a ser tu presencia delante nuestro y tu palabra, Señor. Por eso rogamos, Padre, ayúdanos en esta semana a recordar estas cosas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.